Y ahora tenemos a un influencer en industria, energía y minería, porque no es más ni menos que el subsecretario de esa cartera. Hablamos de Walter Rorri. Bienvenido, Walter, una vez más a Diario. Lo de influencer, ¿Viste? te lo debo. Pero decime si no tenés influencia en la ciudadanía en estos temas. Bueno, y amante del sushi. Ojalá que sí. No sé si amante, pero el que probé la vez anterior cuando ¿Viste? estuve estábamos. Hoy hay dulce. Yo admiro a los influencers porque Yo por la también le cantidad de decía a seguidores Johnny que recién. tienen, yo ¿Si estaba lo cambiamos por escuchando. voto? Lo cambiás por voto ¿Eh? y salen presidente de la República. No, es impresionante, impresionante. No pero, todo es tan lineal, pero... No, por supuesto. Pero Pero realmente imagínate, hay este que- muchacho me acaba de mostrar su red social, 150.000 por seguidores eso, es una aproximadamente. cosa increíble, ¿Qué por te eso me parece? reí mucho cuando Vos dijiste eso. Buscá potenciar tus redes, Walter. Pero hoy vamos a hablar, por ejemplo, de algo que tiene que ver con el Fondo de Reconversión de Industrias Lácteas, algo que es sumamente trascendente para el país. Pero como desde aquí queremos conocer un poco más de este fondo, queremos saber a grandes rasgos qué es lo que implica. Bueno, primero déjame, Rosario, Contextualizar. a contextualizar un poco Sí, el por tema, supuesto. porque digo, las industrias lácteas en nuestro país, las pequeñas y medianas, vienen en un periodo muy largo de dificultades, donde algunas tienen amenazada su viabilidad inmediata, digamos así, y la verdad el objetivo del gobierno es tratar de que no quede ninguna más por el camino. Ya tenemos un ejemplo muy duro con algunas de ellas, una de ellas, el Pili, por ejemplo, Sí. en Paysandú, que fue Cierto. muy emblemático su cierre y con un impacto social muy fuerte. Bueno, yo diría que desde el 2015, 2016 ya estas empresas han empezado a mostrar problemas en su competitividad que se fueron agravando y que hoy sus márgenes son negativos tanto en el mercado internacional como en el mercado local. Lo que hicimos junto al Ministerio de Ganadería y Economía fue crear un fondo que tiene 3 millones de dólares de subsidio y 9 millones de dólares para créditos, que básicamente lo que busca es que las empresas presenten un proyecto de reconversión, que las haga viable, digamos, con una línea de negocios la misma o nueva, con la posibilidad de buscar internacionalización, es decir, volver al mercado exportador, y bueno, y tratando de mantener la mayor cantidad posible de fuentes de trabajo, porque en definitiva el objetivo es que no tenga, que sigan teniendo el derrame en la sociedad que tienen. Básicamente son empresas además que están ubicadas en localidades del interior, en ciudades del interior, algunas de poco tamaño, digo, tienen un impacto en la zona. Y bueno, eso es lo que busca este fondo. Lo que se ha abierto es una ventana, para una ventanilla para postularse. Los fondos son concursables, obviamente, no son infinitos, Claro. son finitos, le diría. ¿Pero qué requisitos se solicitan para poder ser Básicamente parte? que estén en una situación que no tengan acceso al sistema financiero, porque una de las dificultades que tienen es no tienen acceso al sistema financiero por la categorización de los bancos, Claro. en algunos casos, en otros casos más grave, porque tienen acuerdo con acreedores que no les permiten tomar crédito, porque quieren que les paguen sus Sí. deudas, digamos. Están en una situación que no tienen acceso a capital, digamos. Y ese es uno de los requisitos. Y después, bueno, que presenten un proyecto que sea viable, que establezca una línea de negocios o 2 o 3 productos, que tecnifique, porque otro de los problemas que tienen es que tienen tecnología de mucha antigüedad, muy vetusta, y que no les permite ser eficientes. Y lo que el mercado requiere es eficiencia para bajar costos, Claro. tanto el local como el de exportación, ni que hablar. Bueno, y alguna serie de, digamos, de indicadores que son los que puntúan los técnicos a la hora de evaluar el proyecto, entre ellos que tenga el menor impacto de disminución de mano de obra posible. Por eso también en la comisión que analiza el tema está el Ministerio de Trabajo, además de los 3 ministerios que nombré, que son los que administran el fideicomiso, digamos. Eso es básicamente el fondo. Estamos en el periodo de ventanilla que vence ahora ¿Eso en hasta estos cuándo días. sería? Creo que, si no me falla la memoria, es hasta el viernes, el jueves. Correcto, el fin de viernes mes. Hasta fin de de mes. estas- Sí. Exacto. Se han presentado hoy 3 empresas ya y estamos en conocimiento de que viene una 4ª empresa. Muy Básicamente bien. son las empresas que nosotros preveíamos ya que se iban a presentar. Eventualmente, si al fondo le quedaran recursos, cosa que no dudo, porque ya 4 empresas para un fondo de 9 millones de dólares, hay que analizarlo con mucho cuidado. La idea es poder abrir una ventanilla antes de fin de año. Ese es uno de los aspectos de la ley. El otro aspecto es
un subsidio de $3 millones en total, que opera como la devolución de impuestos indirectos, digamos. Básicamente son para los que venden leche fresca, la leche fresca no factura IVA, Sí. pero ellos sí tienen insumos que pagan IVA y no tienen forma de descontarlo. Bueno, lo que se hace es devolvérselos a través de un subsidio por 3 periodos fiscales. En este está abierto el llamado para devolver el año 22, el año que viene se volverá a hacer por el año 23 y así el siguiente. Eso es muy poco monto, digamos, pero ayuda. Y eso sí es un subsidio, ese no es reembolsable. El crédito sí es reembolsable, con una tasa de interés preferencial, con 36 meses de gracia, pero es reembolsable. Esperemos que funcione. El objetivo del gobierno es que no quede por el camino ninguna de estas industrias, porque Claro. la caída de alguna de ellas tiene un impacto social importante y bueno, el objetivo es que no quede ninguna. De todas formas, digo, la situación no es la mejor ¿Y el somos déficit hídrico conscientes aquí que en el aún sur? seguramente con esto no sea suficiente. Sí. Sí, sí, sí. Perdón que abra un paréntesis, me imagino los pequeños tambos que hay en Canelones pequeños y no tan pequeños que hay en Montevideo y Canelones también tienen el plus de que estamos con este tema del déficit hídrico, la crisis del agua, los debe estar afectando severamente. ¿Tienen novedades de eso? Ya que estamos en el rubro, seguramente hay otras industrias que también se están viendo seriamente castigadas. Del déficit hídrico sin duda que golpean algunas zonas más que otras. En el norte del país no tanto, sí llegó un momento, se decretó la emergencia agropecuaria por parte del Ministerio correspondiente, el Ministerio de Ganadería. Obviamente que afectó las exportaciones. Si uno mira el último informe de exportaciones, han caído, básicamente han caído, porque cayeron los productos agropecuarios producto de la seca, ¿no? Se está recuperando, lamentablemente la que no se recupera es la cuenca donde tomamos agua para Montevideo y el área metropolitana, que es una dificultad extra, digamos, que no tiene que ver con la producción, pero sí tiene que ver con nuestro bienestar, digamos, y que lamentablemente estamos soportando la peor crisis de la historia del país, creo, ¿no? En materia hídrica no hay ninguna duda a esta altura de que nunca había pasado tanto tiempo sin que llovieran apenas pocos milímetros. Aparte, uno mira, y esto ya más sin mucho cuidado, uno mira y se arman terribles tormentas y terminan en nada, 3 gotas. No puede creer que llueva en todos lados, menos en donde tiene que. Hoy necesitamos más con el agua. con todo Pero lo bueno, que tiene que llover para acá. Más allá de los problemas estructurales que el país ya tenía y que increíblemente este gobierno ya había tomado la decisión, ya estaba la licitación de Arasatí, ya estaba en marcha, ya habíamos decidido a dónde íbamos, estaba decidido que se iba a hacer, pero bueno, obviamente que si uno hubiera imaginado que esto iba a pasar, seguramente no solamente este gobierno, sino los anteriores también hubieran tomado medidas que no se tomaron. La última gran inversión fue en el gobierno de Sanguinetti, ni bien restaurada la democracia, en el año 87, 89, una obra que ya venía además. No puedo imaginar que necesitábamos, pero no es un tema mío, yo simplemente le contesté por lo del déficit hídrico y la preocupación que tiene el otro déficit, el mismo déficit pero el impacto humano. Quiero llevarlo a otro tema, ya que el presidente Luis Lacalle Pou confirmó ya que en Paysandú se concretará una inversión de 4.000 millones de dólares para la construcción de la planta de hidrógeno verde. ¿Qué visión se tiene acerca de este proyecto? Bueno, primero se puede imaginar que tengo mucha alegría y mucha felicidad porque yo soy de Paysandú. Sigo viviendo en Paysandú, aunque sea solamente los fines de semana y cuando puedo. ¿Está su casa allí? Sí, por supuesto. Y se puede imaginar que para una ciudad que además tiene y rememora un pasado industrial, tener la posibilidad de que el presidente de la República anuncie que es altamente probable la instalación de un emprendimiento para producir combustible sintético de 4.000 millones de dólares, 2.000 directamente en Paysandú, los otros 2.000 en la región. Qué bueno. Vaya si es un impacto de esa magnitud. Es la mayor inversión del país si se llegara a concretar, si se concretara. Digo si se concretara porque todavía faltan etapas. Lo que sí es claro que es una empresa que se presentó a un llamado de licitación hecho por ALUR para asociarse o vender el CO2 de su chimenea de la planta de combustibles, biocombustibles de Paysandú. Es rica en CO2, es biogénico, que es el que se requiere para que mezclado con hidrógeno termine produciendo metanol y a partir del metanol, por procesos químicos, llegar a combustibles sintéticos, naftas verdes. Va a salir un combustible igual a la nafta que ponemos en nuestros vehículos, nada más que ecológico, es decir, verde. No va a emitir gases de efecto invernadero, no va a contaminar.
pero se puede usar en un vehículo en las mismas condiciones que hoy usamos cualquier nafta de origen fósil. Eso está pensado sacarse por el río Uruguay hacia el mercado de exportación. Y bueno, es un proyecto que ahora ha entrado en las etapas de avance, digamos, hacia el comienzo de obras, que bueno, todos esperamos que sea cuanto antes, pero tampoco tenemos una certeza. ¿No hay fecha? Y aparte uno también tiene que entender de que, le pongo un ejemplo muy parecido, cuando UPM2 decidió invertir, fue en el año 2017. Las obras comenzaron cuando asumimos nosotros en este gobierno y se inauguró en este gobierno. Claro. Acá va a pasar algo parecido seguramente. En estos meses van a comenzar, o ya están avanzando en los estudios de factibilidad y posteriormente, o en simultáneo, el proyecto de obra, de ingeniería, que va a llevar un periodo largo, digamos, de algunos cuantos meses. La expectativa es que pueda comenzar cuanto antes, pero repito, eso es una decisión de la empresa. Los avances ahora van a depender también de qué tan rápido dé respuestas el gobierno. Esto tiene un impacto muy fuerte sobre la región en la cual va a estar. Digo, va a haber que generar mucha sinergia con muchos ministerios, no solamente el de industria. Digo, es una gran inversión y como toda gran inversión, podemos ver lo que es el impacto hoy de UPM y todo lo que movilizó. Va a tener en un pico de construcción más de 3.200 funcionarios al mismo tiempo. Digo, va a generar energías renovables y obviamente líneas de transmisión hasta el electrolizador en la región, en un área de 180 kilómetros de la planta, digo, que son los otros 2.000 millones de dólares. Bueno, es una inversión muy grande que, repito, va a ser la mayor inversión de la historia si se concretara y que nos abre una expectativa y muy buena para el país y sobre todo para Paysandú, ¿no? Subsecretario, sabemos del trabajo incesante que se ha hecho durante estos últimos años para instalar el hidrógeno verde en nuestro país. Esto es una de las formas también de concretar un negocio abierto al mundo. Usted hablaba de exportaciones, porque realmente Uruguay queda posicionado compasando países, grandes potencias que lo están trabajando con hace mucho tiempo y de alguna forma nos pone a la par. A ver, hay que entender que acá lo que el mundo está buscando es sustituir a los combustibles de origen fósil. Sí. Y sobre todo independencia energética de fuentes renovables y el hidrógeno aparentemente ha llegado para ser el combustible para eso. Europa va a requerir muchísimo más que el que puede producir, ya lo está produciendo, ya han comenzado a instalar plantas enormes en muchas partes de Europa, pero no va a ser suficiente. Por eso los dos grandes puertos de Europa se están preparando para competir en ser el hub de ingreso a Europa. Y creo que lo van a hacer los dos, tanto Hamburgo como Rotterdam. Y hacia allí va el mundo. Uruguay, bueno, por sus características, por ser un país que ya tiene la generación eléctrica renovable, porque tiene posibilidades de instalar muchísima más energía renovable que la que ya tiene, porque además tenemos capacidad para producir offshore, es decir, poner molinos en el mar. Allí ANCAP juega un papel importante por el conocimiento que tiene del suelo marino y está avanzando hacia allí, porque tenemos agua, que también es importante, no el acuífero guaraní, aclarémoslo, digo, porque después se arma, pero se necesita agua. Esta empresa, por ejemplo, la va a tomar del río Uruguay, no las cantidades de otros emprendimientos. La agricultura, por ejemplo, consume mucho más agua que cualquiera de estos proyectos, pero básicamente también estamos allí haciendo estudios del impacto en el agua, porque creo que tenemos que tomar definiciones y porque además tenemos que tener un pacto social. La gente tiene que entender de que esto no es perjudicial, al contrario, es beneficioso para el planeta, que no puede demorar un día más en comenzar un proceso de descarbonización. Y el hidrógeno es un combustible llamado a resolver ese problema, y ni que hablar los combustibles sintéticos como esta planta de Paysandú. Así que Uruguay tiene una enorme posibilidad. Creo que lo que va a dejar este gobierno son sentadas las bases para avanzar muy rápidamente en los que vendrán. Esto es de las cosas buenas que tiene el país. Hay una política de Estado atrás. Seguramente cualquiera sea el que gane, aunque no sea un partido de la coalición, va a continuar con esto porque es la dirección correcta, como nosotros continuamos con las renovables que no sabíamos que habían comenzado. Yo diría que había comenzado ya en el gobierno de Sanguinetti cuando se aprobó la ley de desmonopolización, digamos, de la generación, y que continuó con los sucesivos gobiernos y que el gobierno del Frente Amplio comenzó a instalar
y que hoy nos enorgullecemos todos de que tenemos casi 100% de nuestra matriz de generación eléctrica renovable. Bueno, este gobierno le va a dejar algunos proyectos ya encaminados y ojalá comenzados, como el de Paysandú, el piloto en funcionamiento seguramente, tenemos un piloto de 43 millones de dólares con un subsidio de 10 del Estado para tener 17 camiones a hidrógeno, a celda de combustible. O sea que el impacto y el cambio es instantáneo, en el momento. Este piloto lo vamos a ver seguramente a fin de año próximo, ojalá por lo menos alguno de esos camiones. Son 17 camiones a los cuales se le va a adaptar un motor a celda de combustible, a hidrógeno, en Uruguay. Ah, qué bueno. Y van a transportar madera, básicamente. Es pequeño, 17 camiones no van a cambiar la contaminación que generamos con la combustión. Pero es el comienzo, es el aprendizaje, es el adquirir experiencias, capacidades, instalar. Además, esa misma planta tiene la posibilidad posteriormente de inyectar el hidrógeno en las redes de Conecta en Paysandú, por ejemplo. Sí. Digo, hay un avance. Creo que este gobierno lo bueno que vamos a dejar es que de esa ruta de hidrógeno seguramente tengamos que desarrollar algunas herramientas legales, que pueden ser leyes o decretos, que ya lo estamos trabajando, estudios sobre el uso del agua, y proyectos o concretados, comenzando o encaminados. No es el único, el de Paysandú, también está el proyecto Tambor, que también está encaminado, y hay algunos más que seguramente aterrizan en los próximos meses. Entusiasma la idea, y sobre todo entusiasma la idea de poder dejar una política de Y acá a fin de año, porque vemos que vienen trabajando constantemente, permanentemente, con dos proyectos muy ambiciosos, los acaba de mencionar, pero de acá a fin de año algún otro proyecto que esté en ciernes y quien nos quiera adelantar. Hay algunos proyectos que no puedo adelantarlo porque no tan concretos, pero hay algunos proyectos que se presentaron a la licitación de ALUR y que, bueno, ANCAP está conversando con ellos, digamos así, en tratativas, ver la posibilidad de evaluar alguna otra fuente de CO2, que es lo que se requiere para, mezclado con el hidrógeno, generar el metanol y posteriormente el combustible sintético. Será excusa para tenerlo nuevamente. Obvio. Cuando guste. Claro, Ahora sushi, puede marcar usted el menú. Pero por ahí vi algo hoy también. Claro, no, delicias dulces de Julio Morar, por favor. Totalmente. Subsecretario, gracias por estar en Día a Día una vez más. Bueno, las puertas están abiertas para venir hablando de estos proyectos que enriquecen a la productividad de nuestro país, sin lugar a dudas. Así que gracias por estar en Día a Día. Al contrario, gracias a ustedes por permitirme estar aquí y llegar a todo el país, porque si hay algo que tiene BTV, es que lo ven en cada rincón del Uruguay. Y aprovechamos a saludar a Paysandú, por supuesto. Lo están mirando, seguro muchos en Paysandú. Por supuesto que